Buenos días. El video es para sistemas y servicios de transporte. En la etapa 4, las conclusiones del curso, las integramos, somos María Alejandra, María Bixabe, Marcela y Gloria Sofía Campos. La unidad 1 habla de la generalidad de los sistemas de transporte. Los sistemas de transporte son la logística, que es la función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas y sus componentes. Los elementos que componen la logística son la gestión de materiales, el sistema de flujo de materiales y la distribución física. La cadena logística son cadenas que se diseñan para que puedan cubrir los diferentes modos de transporte como marítimo, aéreo, férreo y carretera. Los componentes son el abastecimiento, la producción, la distribución y el transporte. Los elementos de la logística son la carga, el empaque, el embalaje. Las rutas y los terminales son redes ferroviarias, el transporte terrestre, el transporte marítimo, el transporte aéreo. Las terminales se especializan como centros de tránsito para descongestionar las terminales de manera rápida. Los modos y medios de transporte, los modos son las diferentes combinaciones de redes, vehículos y operaciones. Se deben tener en cuenta las siguientes variables para elegir el modo de transporte adecuado, como es la velocidad de circulación, la capacidad de carga, la seguridad en el uso y la comodidad en el uso y la capacidad en el uso de la red. Los modos y medios de transporte. Los modos básicos de transporte son el transporte marítimo, el transporte por carreteras, el transporte por ferrocarril, el transporte aéreo y el transporte por ductos. Los medios y modos de transportes es el elemento físico utilizado para el transporte de los bienes, como por ejemplo, el medio es el buque y el modo es el marítimo, el medio es el avión y el modo es el aéreo. El transporte multimodal es un sistema de coordinación de diferentes medios de transporte para realizar el envío. Las modalidades de transporte de carga son el unimodal, que es el uso de un solo medio de transporte con un solo contrato. Los modos y medios de transportes, los medios es el intermodal, que se utiliza la combinación de dos medios de transporte para enviar la carga. Es una cadena de transporte puerta a puerta. Este se compone del segmentado, que es en esta modalidad existen tantos documentos de transporte como modos de transporte para movilizar las mercancías entre el origen y el destino. Y el otro es el combinado, que se utilizan varios modos de transporte con un documento de transporte que combina origen-destino con la responsabilidad limitada. Y el multimodal, en este tipo de transporte se combinan varios modos de transporte. Utiliza el tipo intermodal en sus modalidades segmentada y combinada, permitiendo la movilización de la mercancía por dos diferentes medios de transporte. La unidad 3 habla de la distribución física internacional, DIFI. DFI. La distribución física internacional es el proceso logístico que consiste en colocar un producto en un mercado extranjero, cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Las e-contents corresponde a un conjunto de reglas internacionales establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, que establece las cláusulas comerciales establecidas en el contrato de compraventa internacional. Los objetivos de los e-contents es el momento y donde se produce la transferencia de los riesgos sobre las mercancías, el lugar de la entrega, quién contrata y paga los gastos y qué documentos deben tramitar las partes. Las estructuras de los e-contents se dividen en el grupo E. El vendedor se limita a colocar las mercancías a disposición del comprador en sus propios locales. En fábrica, el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor. El grupo F, el vendedor es el encargado de entregar las mercancías o un transporte asignado por el comprador. Él tiene que realizar las formalidades aduaneras y es de libre transportista. El vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación. Libre al costado del buque, el vendedor realiza la entrega cursando la mercancía es colocada al costado del buque. Y libre a bordo, el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es colocada al borde del buque. El grupo C, el vendedor contrata el transporte, pero no asume el riesgo de pérdida ni costos adicionales por hechos del despacho.
El costo y flete, el vendedor transfiere los riesgos cuando la mercancía es colocada en la bodega. Costo, seguro y flete, el vendedor transfiere los riesgos cuando la mercancía en la bodega. El transporte pagado hasta, el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista. Y el transporte seguro pagado hasta, el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando a disposición del transportador designado por él mismo, pero debe pagar los costos necesarios. El grupo D, que es el vendedor, asume todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al lugar del destino. Entrega en terminal, el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador en la terminal. Entrega en lugar, el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador en el lugar convenido. Entrega en destino, derechos pagados, el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador. La unidad 3 habla de la distribución física, entonces es el aporte del transporte al desarrollo económico. El transporte es muy importante y juega un papel muy importante en el desarrollo de las actividades económicas por su contribución con el intercambio de las mercancías. Su aporte al desarrollo económico es muy valioso porque facilita el movimiento de las mismas entre el punto de origen y su destino. Sin el intercambio no existiría transacción a mayor tecnología y desarrollo en el transporte. Existen mejoras en los tiempos de entrega, en las logísticas y en varios factores que permiten la evaluación del intercambio comercial.